Cinemática de fluidos, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Para la figura se sabe que se tiene un flujo de agua con una velocidad de 2 metros por segundo en el punto A. El diámetro interior del tubo en A es 4 centímetros y la salida de la tubería es de 2 centímetros. El fluido en el manómetro es mercurio, con una densidad relativa de 13.57. Calcule la velocidad en B, es decir, en la salida de la tubería, la presión en el punto A y el valor de Z, mostrado en la figura. El problema nos entrega la velocidad en A y nos da los diámetros de A y de B. Por lo tanto, aplicando la ecuación de continuidad, podemos calcular la velocidad en B. Es decir, sabiendo que el caudal de A y el caudal en B son iguales y que el caudal es velocidad por área, tenemos que la velocidad de A por el área de A es igual a la velocidad de B por el área de B. Las áreas son iguales a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, es decir, que la velocidad de A por pi cuarto del diámetro de A al cuadrado es igual a la velocidad de B por pi cuartos del diámetro de B al cuadrado. Podemos cancelar en ambos lados pi cuartos y nos queda que la velocidad de A por el diámetro de A al cuadrado es igual a velocidad de B por el diámetro de B al cuadrado. Si despejamos la velocidad de B, tenemos que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A por el diámetro de A al cuadrado sobre el diámetro de B al cuadrado. Reemplazando los valores, la velocidad 2 metros por segundo, voy a omitir las unidades, la velocidad de A está en metros por segundo y los diámetros, la relación de diámetros, se cancelan las unidades que tienen, por lo tanto podemos dejarlas en centímetros. Diámetro de A 4 centímetros, diámetro de B 2 centímetros. Lo elevamos al cuadrado esa relación, ese cociente. Por lo tanto, la velocidad de B es igual a 8 metros por segundo. Ya conocemos la velocidad de B. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, la presión de A sobre el peso específico del agua más la velocidad de A sobre 2 veces la gravedad más Z de A es igual a la presión de B sobre el peso específico del agua más la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z de B. Z de A y Z de B son iguales, por lo tanto, lo podemos cancelar. Sabemos también que la presión en B es 0. Y observamos que los tres términos que nos quedan están divididos entre la gravedad, por lo tanto, la podemos cancelar, quedando que la presión de A sobre la densidad más la velocidad de A al cuadrado sobre 2 es igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2. Nos interesa calcular la presión en A. Por lo tanto, velocidad de A al cuadrado sobre 2 se va a restar al otro lado y la densidad se va a multiplicar. Quiere decir que la presión de A va a ser igual a la densidad que multiplica a la velocidad de B al cuadrado menos la velocidad de A al cuadrado sobre 2. Reemplazando los valores, densidad es 1000 kilogramos sobre el metro cúbico, la densidad del agua. La velocidad de B al cuadrado 8 metros por segundo al cuadrado menos la velocidad en A, que nos la da el problema, que es 2 metros por segundo sobre 2. Realizando los cálculos, encontramos que la presión de A es 30.000 pascales o 30 kilopascales. Para hallar el valor de Z, definamos primero o identifiquemos un punto, vamos a llamarle el punto C, que es aquí a la entrada del sistema. Ese punto es un punto de estancamiento.
la velocidad de ahí en la entrada de ese punto es 0. Debemos calcular la presión en el punto C y para ello vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto B y el punto C. Como estamos despreciando las pérdidas, también lo podríamos hacer entre A y C, pero vamos a hacerlo en este caso entre B y C. Entonces, la presión en C sobre el peso específico del agua más la velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z de C es igual a la presión en B sobre el peso específico del agua más la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z de B. Las alturas de B y de C son iguales. La velocidad en C dijimos que era 0 y la presión en B es 0. Podemos cancelar en los dos términos que quedan la gravedad y si despejamos la presión en C, la densidad se va a multiplicar y nos quedaría que la presión en C es igual a la densidad del agua por velocidad de B al cuadrado sobre 2. Reemplazando los valores de densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la velocidad de B, 8 metros por segundo, la elevamos al cuadrado sobre 2. Nos quedaría entonces que la presión de C es 32.000 pascales. Conociendo la presión en A y la presión en C, calculemos Z. Para ello, vamos a definir esta distancia desde el nivel superior donde está el mercurio en el sistema hasta la línea de referencia como distancia A. No importa que no conozcamos el valor. Entonces, tenemos que la presión de A, si aplicamos manometría, más el peso específico del agua, este fluido aquí es agua, por la profundidad que es A, más el peso específico del mercurio por Z, menos el peso específico del agua por Z más A, va a ser igual a la presión en C. Observemos el término de la izquierda. Peso específico del agua por A menos el peso específico del agua por A se cancela. Y nos queda que la presión de A más el peso específico del mercurio por Z menos el peso específico del agua por Z es igual a la presión de C. La presión de A que está del lado izquierdo se va a restar al lado derecho a la presión de C. Y del lado izquierdo podemos sacar Z factor común del peso específico del mercurio menos el peso específico del agua que se va a dividir a la presión de C menos la presión de A. Sabemos que el peso específico del mercurio es igual a la densidad relativa del mercurio por el peso específico del agua. Por lo tanto, en el denominador podemos sacar el peso específico del agua como factor común, quedando que Z va a ser igual a la presión de C menos la presión de A sobre el peso específico del agua que multiplica a la gravedad específica del mercurio menos 1. Reemplazando los valores, presión en C 32.000 pascales menos la presión en A 30.000 pascales sobre el peso específico del agua que es 1000 por 9,81 que multiplica a la gravedad específica del mercurio 13.57, nos la da el problema, menos 1. Realizando los cálculos encontramos que Z es igual a 1.62 por 10 a la menos 2 metros. Es decir, que Z es igual a 1.62 centímetros.